Muy buenos días a todas y todos los integrantes de del Instituto Nacional de Salud Pública. En el marco del inicio de mi quinto año de gestión como director general del instituto, es un gusto para mí inaugurar este ciclo de pláticas sobre COVID-19 dirigidas a la comunidad del INSP. Durante 2020, como todas y todos saben, tuvimos un muy exitoso ciclo de seminarios sobre COVID-19 dirigido a investigadores, profesionales de la salud del instituto y de otras instituciones. Este ciclo está dirigido a nuestra comunidad. Se trata de temas de interés para toda la comunidad, no solo para los especialistas en salud pública, para toda la población. Y creemos que también puede ser de gran utilidad para la comunidad de Morelos. Antes de presentar el programa de las pláticas que tendremos en las siguientes semanas, quisiera hacer algunas breves reflexiones sobre estos 4 años de mi gestión como director general del instituto. El día de ayer, hace 4 años, se celebró la ceremonia de toma de posesión de mi elección como director general por la Junta de Gobierno. Ese día nos reunimos, ustedes recuerdan, en el auditorio Guillermo Soberón del instituto, que estaba lleno, y con la presencia de las autoridades de la Secretaría, tuvimos un evento pues muy bonito de toma de posesión en épocas en que no valorábamos todavía tanto el poder estar reunidos. Y en esa ocasión enfaticé mucho el lema o tema de mi plan de trabajo, que era preservar nuestro legado y afrontar los nuevos retos de la salud pública. Nunca pensé que esos dos elementos centrales de mi propuesta serían tan importantes para el futuro del instituto, y seguramente habrá oportunidad de elaborar más en esta idea. Pero bueno, hoy iniciamos ya el quinto año de mi gestión, el último año, y para mí ha sido un verdadero privilegio dirigir al instituto en un periodo de 4 años caracterizados por acontecimientos que han cimbrado y conmocionado al instituto, y algunos de ellos a México y al mundo. Me han tocado 4 años difíciles en donde preservar nuestro legado no ha sido fácil, y afrontar los nuevos retos de la salud pública ha requerido de mucho trabajo, imaginación para lograrlo. Tuvimos el sismo de septiembre del 2017, recortes presupuestales y falta de recursos para afrontar las necesidades esenciales en el 2017 y 18, en donde no tuvimos recursos para procesos legales urgentes que teníamos que afrontar. No hubo recursos para la ENSANUD en el 2017, la tuvimos que interrumpir. Ese mismo año, en el 18, hubo una interrupción de compras y contrataciones en toda la segunda mitad del año 2018 por el cambio de gobierno, lo cual dificultó muchísimo nuestra gestión. Y en el año 2019, con la llegada del nuevo gobierno, es decir, que llegó a finales del 18, tuvimos serios riesgos de contracción de nuestra estructura, de nuestras plazas y de nuestro presupuesto, incluyendo estímulos, que fueron verdaderamente momentos difíciles en donde parecía que ese legado, la estructura misma del instituto parecía condenada a ser reducida. La pandemia del 2020 ha sido muy dolorosa, con pérdidas de compañeros, de seres queridos, y con una gran complejidad para seguir cumpliendo con nuestra función. Pero estos 4 años me han demostrado la gran resiliencia del instituto, de nuestra comunidad, de ustedes.
y para mí ha sido verdaderamente un privilegio poder, pues, navegar en estos mares tan bravos y tan difíciles en una barca con una comunidad que es la que me da fuerza. Y desde luego empezando por mi grupo directivo. Pero hemos superado los retos pasados y superaremos los que ha impuesto esta pandemia. Hemos reparado los daños del sismo, la estructura del IMSS, plazas, presupuesto, estímulos, están íntegros el día de hoy, no perdimos absolutamente nada. El presupuesto incluso aumentó con la llegada de la ENSANUT continua y hemos recibido como nunca apoyo para afrontar las necesidades que siempre tenemos todos los años, necesidades pues más allá de las que están dentro de nuestro presupuesto. Hemos podido invertir en mantenimiento de infraestructura y de equipo este año. Hemos aumentado nuestra productividad cada año desde el 2017 hasta acá. Todos los años rompemos récord. Y en el 2020 hemos demostrado que el instituto ha tenido un gran liderazgo en materia tanto de generación de conocimientos como de uso de evidencia, como de nuestro papel de asesor de la Secretaría durante la pandemia. La Escuela de Salud Pública de México ha demostrado también que a pesar de todo, nuestros programas siguen siendo ahora en línea, pero vigentes, fuertes, y que somos reconocidos por CEPH, CONACYT, etcétera, como una escuela de gran excelencia y calidad. Y este 2021 está marcado por la esperanza de lograr la vacunación universal que nos permita volver, pues ojalá que no a la vieja normalidad, sino a una nueva normalidad, vigorizados y en donde podamos ahora más que nunca fortalecer nuestro sistema de salud y lograr la salud de los mexicanos. Nos queda un año de trabajar juntos en este primer periodo de mi gestión y estoy seguro que con su apoyo vamos a salir adelante. Y ahora quisiera ya pasar a mostrarles, a presentarles las sesiones que tendremos. Bueno, el día de hoy me da muchísimo gusto que esté con nosotros el doctor Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, director del CISP, quien por cierto fue quien tuvo esta iniciativa en nuestro retiro de fin de año, muy sabia, de decir, bueno, ahora tenemos que pensar más en nuestra propia comunidad, en todo el personal que tanto nos apoya y que seguramente se beneficiará de estas sesiones. Y el día de hoy Tonatiuh nos va a presentar un tema muy interesante. ¿Qué puedo hacer para prevenir el contagio de COVID? El día 24 de febrero vamos a tener una plática del doctor José Alberto Ávila Funes, que es el jefe de servicios de geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, nuestro instituto hermano, que va a presentarnos el tema ¿qué hacer si pienso que tengo COVID? Y eso va a ser muy, muy importante. Para el 3 de marzo vamos a tener la presentación de 3 investigadoras, todas un orgullo para el instituto, que van a hablar de COVID en el embarazo, la lactancia y la infancia. Y van a presentarlo la doctora Aremis Litay Villalobos Hernández, directora de salud reproductiva del CISP, la doctora Lea Aurora Cupul Huicab, investigadora también del CISP, y la doctora Anabel Bombecchio, directora de investigación en políticas y programas de nutrición del CINIS. Y el día 10 de marzo vamos a tener un tema que a todos nos interesa mucho y que lo va a presentar pues la gran experta y que va a ser vacunación para COVID. Y con el gran orgullo de tener a una persona que ha tenido un gran liderazgo en la pandemia, la doctora Celia Alpuche Aranda, que directora del CISEI,
que nos va a presentar este tema el 10 de marzo. El 17 de marzo hablaremos de salud mental en la pandemia y lo presentarán el doctor Eduardo Lascano Ponce, nuestro secretario académico, y el doctor Gregorio Katz Gus del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y finalmente, el día 24 de marzo tendremos la última plática de este ciclo de 6 pláticas, que es nutrición y actividad física en COVID-19, y ya les anunciaremos pronto quiénes del CINIS participarán en esta presentación. Pues sin más, quisiera darle la palabra al doctor Tonatiuh Barrientos, agradeciéndole también mucho su entusiasmo para la organización de esta serie de pláticas. Adelante, por favor, Tonatiuh. Muchísimas gracias, doctor Rivera, y muy buenos días a todas y a todos. Un poco la idea de estos seminarios es que justamente podamos compartir con todos y todas ustedes la información que pensamos que es más importante, más útil, más práctica desde el punto de vista desde luego, científico, pero también pensando en que esta pandemia muy probablemente va a seguir todavía por algunos meses. Desde luego que la vacunación nos tiene a todos muy esperanzados y con mejor ánimo, pero pensamos que el proceso de vacunación llevará todavía algunos meses y volver digamos, a un estado más similar a la normalidad que teníamos antes, todavía tardará un poco. Y bueno, en ese sentido, pensamos que es justo importante empezar a compartir de manera bastante fluida con nuestra comunidad, pero también con las personas que se conectan a través de redes sociales, esta información que busca, digamos, condensar, ¿no? Como aquellas cosas que son más fundamentales. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre cosas que podemos hacer para reducir la probabilidad de que nos contagiemos, ¿no? Para prevenir el contagio. Y les voy a pedir, por favor, que si tienen alguna pregunta, la escriban en la parte de abajo. Van a ver que en la parte de abajo de su pantalla hay un icono que dice preguntas. Si ahí la pudieran escribir, al final vamos a tener el apoyo de Gabriel, que nos va a organizar estas preguntas para poderlas responder. Trataré de ser muy breve en mi presentación porque creo que es más importante quizás responder preguntas, de manera que al final tengamos un buen espacio para ellas. Muy bien. Una cosa más, esta presentación se enfoca exclusivamente en prevención del contagio. Si ustedes tienen preguntas sobre vacunación, sobre tratamiento, sobre nutrición, yo les pediría, por favor, que en la medida de lo posible las puedan guardar para los días en los que vamos a tocar esos temas. Bueno, pues sin más, vamos a empezar. Y quizás la primera cosa es entender un poco qué implicaciones tiene y qué significa que esta pandemia esté causada por un virus. Y la verdad es que los virus son verdaderamente interesantísimos. La primera cosa que hay que saber de los virus es que si uno los compara con otro tipo de organismos, son estructuras en general bastante simples, no tienen, digamos, este nivel de complejidad que tenemos los animales o las plantas, ¿no? Sino que son mucho más sencillos. Aquí a su derecha van a poder ver justamente una representación del virus que causa el COVID, que es este virus que llamamos SARS-CoV-2, y se van a dar cuenta que tiene, por ejemplo, una esfera de color rojo, y esa esfera lo que hace es, digamos, lo que da la estructura mayor al virus, y en la parte interna tiene material genético, y ese material genético puede ser DNA o RNA, que en el caso de SARS-CoV-2 es RNA, ¿no? Entonces, este material genético lo que hace es codificar instrucciones para que una vez que el virus entra a la célula se pueda replicar. Luego van a ver también en esa misma imagen que hay unas como espigas, ¿no? Como espículas, digamos, que están hacia afuera, ¿no? Que son de color rosado. Y lo que van a ver es que en general todas estas cositas de color rosado
lo que hacen es justamente servir para poder entrar en contacto con las células de nuestro cuerpo y poder, digamos, entrar en ellas. Una cosa interesante de los virus es que la discusión sobre si son organismos vivos o no es bastante amplia, y la principal razón por la que no estamos demasiado seguros sobre si es o no es porque no son capaces de reproducirse por sí mismos. Es decir, a diferencia de nosotros, que nos podemos reproducir, los virus necesitan necesariamente de las células de otros organismos para poder replicarse. Y bueno, finalmente otra cosa muy importante que hay que saber es que son extremadamente pequeños. Y déjenme mostrarles cuán pequeños. Esta es una imagen que ha estado circulando y que me parece que es muy ilustrativa. Van a ver en el extremo superior derecho de su pantalla un cabello, ese es, digamos, el tamaño de un cabello, e inmediatamente después hacia la izquierda irán viendo que tenemos, por ejemplo, esta imagen de color café, que es un grano de arena, luego un grano de sal, y así vamos a seguir bajando. Aquí, por ejemplo, a la mitad está un grano de polen, y verán que vamos bajando, y aquí, por ejemplo, vemos el tamaño de una gota, de estas gotas, digamos, que expulsamos cuando estamos respirando. Y luego mucho más abajo y de color rojo van a ver el coronavirus, que es justamente este virus que nos ocupa, que es el causante de esta enfermedad COVID. Entonces, verán que comparativamente un virus es extremadamente pequeño, y eso hace, digamos, que sea relativamente sencillo, que se pueda mover, por ejemplo, a través del aire y facilitar las infecciones. Bien, aquí hay una fotografía donde pueden ver más o menos el virus, aunque creo que ya con la primera imagen se veía bastante bien. Vemos de nuevo esto que llamamos espículas, y bueno, el nombre del virus es SARS-CoV-2, que básicamente lo que significa es que es el coronavirus 2, que es un tipo de virus, que causa el síndrome agudo respiratorio severo. O sea, de ahí viene el famoso SARS. Bien, una pregunta importante es ¿por qué es que este virus hace daño y cómo es que lo hace? Y básicamente, en el caso de COVID hay dos mecanismos. El primero es el daño que produce el virus directamente. Cuando el virus entra dentro de las células y las obliga, digamos, o las hackea para producir nuevos virus, lo que ocurre entonces es que la célula empieza a producir millones y millones de virus hasta que llega el momento en el que la célula explota. Entonces, en el momento en el que la célula explota, todos esos virus se liberan, a su vez empiezan a colonizar otras células, y desde luego que eso lo que hace es producir daño en el tejido de las células donde se está replicando el virus. Pero además del efecto directo del virus y de esta destrucción celular, una de las cosas que ocurre es que nuestro cuerpo intenta combatir esa infección y lo hace a través de este proceso de inflamación, que básicamente lo que hace es atraer células de defensa al lugar donde se está replicando el virus. Claro, conforme el proceso, digamos, de colonización del virus empieza a ser más extenso, se empiezan a acumular más y más y más células de defensa, y eventualmente eso termina produciendo el efecto contrario al que querríamos, ¿no? Y entonces produce una tormenta inflamatoria que a su vez daña los tejidos. Entonces, verán que el efecto del virus es, por un lado, el de la replicación y destrucción de las células conforme el virus se va replicando, y por otro lado, la inflamación que se produce y que se sale de control provocando esta tormenta inflamatoria. Bien. Ahora, más allá de cómo hace daño, y lo que nos ocupa el día de hoy, es entender cómo es que el virus se transmite. Y una cosa importante es que no debemos perder de vista que el virus se transmite fácilmente. Entonces, para darles una idea, en este momento calculamos que el virus podría tener la capacidad de infectar, o sea, una persona que ya tiene el virus tendría la capacidad de infectar entre 3 y 4 personas. Bien, ahora, eso comparado con influenza, pues influenza en general tiene una capacidad menor de infección, es decir, como de más o menos 2 personas. Pero si tú lo comparas con otro tipo de virus como sarampión, sarampión tiene la capacidad de infectar hasta 9 personas. Entonces verán que en general, aunque SARS-CoV-2 no es tan alto como sarampión, de todas maneras es una enfermedad que se puede transmitir con bastante facilidad. Entonces uno tiene que mantenerse alerta
y no suponer que no te vas a contagiar, porque se puede contagiar con facilidad. Bueno, la segunda cosa importante es que en general el mecanismo por el que pensamos que la infección ocurre es principalmente a través de las pequeñas gotas de fluido que generamos cuando hablamos, cuando cantamos, cuando tosemos o cuando estornudamos, pero además que esas pequeñas gotas son de diferente tamaño, algunas caen muy cerca, pero luego hay otras que son muy chiquitas, muy pequeñitas, que pueden mantenerse en el aire, y esas que se mantienen en el aire le llamamos aerosoles. Entonces, cosas importantes que hay que recordar, que la principal vía de transmisión es a través de estas gotas que se producen al hablar, toser, estornudar, y que además la principal manera en la que nos contagiamos es cuando hacemos contacto persona a persona, es decir, a través del aire que compartimos. Déjenme mostrarles esta imagen. Esta es la imagen justamente de una persona que está estornudando, y lo que ustedes van a ver en esta imagen es que hay, digamos, gotas muy grandes que caen inmediatamente al suelo, y luego hay otras mucho más pequeñas que se quedan suspendidas, ¿no? Entonces, estas que caen inmediatamente al suelo les vamos a llamar gotas o gotículas, mientras que las que se quedan en el aire les llamamos aerosoles. Todas estas tienen posibilidades de causar infección. Bien. En el principio de la pandemia pensábamos que las superficies iban a ser una forma también importante por la cual las personas se podían contagiar. Sin embargo, con el paso del tiempo hemos ido viendo que no parece ser una forma muy eficiente de contagio. Ojo, esto no quiere decir que no nos tengamos que preocupar de las superficies, solo que comparado con el contacto persona a persona y a través de estas gotas respiratorias, el contagio por superficies parece ser mucho menos frecuente. Entonces, yo de todas maneras les recomiendo que en relación a superficies tomen precauciones básicas. Por ejemplo, no toquen objetos que no son suyos, particularmente cosas que se tocan mucho como los celulares. Lávense las manos muy frecuentemente, siempre por lo menos durante 20 segundos. Traigan su alcohol gel para que se puedan desinfectar las manos, por ejemplo, cuando bajan del transporte público. Y desinfecten las superficies que se usan frecuentemente, como por ejemplo las manijas de las puertas, las superficies de las mesas o de las sillas, ¿no? Donde uno se agarra. Ese tipo de superficies vale la pena desinfectarlas. Y basta con que diluyamos 2 medidas de agua por una de alcohol y con eso usemos un spray para poderlo limpiar, o diluir una cucharadita de cloro, o sea, una cucharadita chiquita, en 5 litros de agua y utilizar esa dilución para poder limpiar las superficies. Verán que una cucharadita de cloro en 5 litros de agua parece muy poquito, pero recuerden que el cloro puede producir mucha irritación en la vía respiratoria y además contamina bastante. Entonces, con esa dilución es suficiente. Y bueno, les voy a recomendar también leer este artículo que se publicó hace muy poquito en Salud Pública de México, que es una revisión justamente de la transmisión por superficies y de las cosas que se pueden hacer para reducir el riesgo de contagio por esta ruta. Bueno, dicho eso, me voy a enfocar sobre todo en esto, en el aire que compartimos, porque nos parece que a estas alturas es muy claro que esta es la principal forma de contagio y tenemos que estar muy atentos a ella. Antes de entrar a las recomendaciones específicas, quería nada más darles una muy breve recordatorio de cómo estamos en este momento en relación a la pandemia. La primera cosa es que de agosto a noviembre del año pasado el instituto hizo la Ensanud COVID, que es una encuesta que nos permite ahora sí saber con toda precisión cuántas personas han estado expuestas al virus. Y lo que encontramos es que en nuestro país el 25% de las personas en ese momento, que fue hasta noviembre del año pasado, ya tenían, digamos, marcadores que sugerían que habían estado expuestos al virus, mientras que el 75% de las personas no lo tenían. Es muy probable que de noviembre a esta fecha esta figura haya cambiado, y bueno, la vamos a actualizar en el transcurso de este año, pero bueno, es para darles una idea más o menos de cuántas personas ya han estado infectadas. Una cosa importante de este estudio es que también encontramos que en general el porcentaje de personas que habían tenido algún síntoma era relativamente pequeño.
porque teníamos 70% de las personas que habían estado expuestas al virus sin síntomas. Y eso, desde luego, sugiere que hay una proporción importante de personas que se infectaron, pero que no desarrollaron ningún síntoma. Sabemos en este momento que las personas que no desarrollan síntomas tienen una capacidad menor de generar contagio, pero de todas maneras tienen la capacidad de hacerlo. Y justo por eso es que recomendamos que todas las personas sigan las recomendaciones de prevención, como utilizar un cubrebocas, porque en realidad pues no sabes en qué momento puedes tener el virus. ¿Cómo estamos al día de hoy? Esta es una imagen de ayer. Así se ve en este momento la pandemia a partir de los datos que tenemos de la Dirección General de Epidemiología. Y bueno, van a ver en general que tuvimos este pico muy potente ahora en diciembre, que alcanzó su máximo en enero y que afortunadamente ha empezado a disminuir. Una cosa que me gustaría que ustedes vieran muy claramente es que este nivel que estamos experimentando el día de hoy es más alto que el nivel que tuvimos en el primer pico de la pandemia. Se fijan que aquí hay una distancia por ahí de agosto 8, que indica que todavía estamos bastante por arriba del pico, del primer pico de la epidemia. Entonces, esto es una cosa muy importante porque lo que significa es que el día de hoy la probabilidad de encontrarnos a alguien que tenga el virus, aunque no tenga síntomas, es más alta que en la primera ola. Y entonces tenemos que cuidarnos, no podemos bajar la guardia. Bien, entonces algunas recomendaciones para ustedes, para sus familias, cosas muy prácticas. Miren, la primera es, tenemos que partir de un principio de solidaridad. No estamos solos en esta pandemia, todos estamos experimentándola, todos estamos preocupados, todos tenemos miedo y es muy importante que seamos solidarios. Muchas de estas recomendaciones, si todos las seguimos, van a ayudar justamente a reducir el número de personas que se están enfermando. Entonces, no se vean, digamos, como individuos aislados, donde si ustedes toman una decisión no afectan a los demás, porque en este caso en particular, pero en muchas cosas más en salud, su decisión impacta sobre la vida de otras personas. Esto seguramente ya lo han visto por ahí, le llaman la estrategia del queso suizo y a mí me gusta mucho porque justamente creo que muestra una cosa muy importante y es que no hay una sola acción porque por sí misma, por sí sola, nos asegure que no nos vamos a contagiar. Necesitamos hacer una serie de cosas, digamos, para poder reducir de manera importante el riesgo. Y yo en este caso lo que hice fue seleccionar las 10 que me parece que son más importantes, no necesariamente en orden, aunque ahora verán que hay algunas de ellas que desde luego que van a tener más impacto que otras, pero creo que todas se deben de seguir y todas se deben de implementar. Entonces, bueno, van a ser 10, voy a tratar de irme rápido. La primera es, quédense en su casa. Si no tienen que salir a algo, digamos, muy necesario, muy esencial, lo mejor que pueden hacer es quedarse en su casa. Si ustedes se quedan en su casa, reducen el número de contactos persona a persona y eso desde luego que va a reducir el riesgo de que ustedes se puedan infectar. Entonces, traten de salir solo a cosas esenciales, como por ejemplo comprar comida. Desde luego, si tienen que ir a trabajar, pues hay que ir. O si necesitan ayudar a alguien o cuidar a una persona que esté enferma. Todos entendemos que llevamos ya muchos meses en confinamiento y cuesta trabajo mantener, digamos, ese nivel, ¿no? de estar aislado. Y si necesitan despejarse, yo creo que es muy válido que ustedes puedan salir, caminar, pero les recomiendo que lo hagan en espacios abiertos y poco concurridos. Por ejemplo, en un parque, temprano en la mañana, antes de que ese parque se empiece a llenar de personas. La segunda cosa que creo que es muy importante, sobre todo porque en este último pico que tuvimos en diciembre y enero, pensamos que estuvo principalmente impulsado por reuniones familiares y por fiestas. Entonces, por favor, no hagan ni asistan a reuniones. A veces pensamos, bueno, una reunión familiar pequeña no va a tener demasiado impacto. Mi recomendación es que si están en semáforo rojo o semáforo naranja, pues mejor ni siquiera pensarlo, porque el riesgo va a ser muy alto. Ahora, una vez que logremos pasar a semáforo amarillo y verde, quizás se pueda hacer, digamos, con algún nivel de seguridad,
pero siempre manteniendo las reuniones muy, muy pequeñas, es decir, máximo 2 hogares, y eso estamos pensando 6 a 8 personas, siempre en lugares abiertos, por ejemplo, en un jardín, en un parque, un picnic, que estén bien ventilados. Utilicen el cubrebocas todo el tiempo. O sea, el gran problema de las reuniones es que uno siempre termina comiendo, ¿no? Entonces se quita el cubrebocas y mientras estás comiendo estás hablando con otras personas y eso aumenta mucho el riesgo de contagio. Entonces, si están, digamos, separados en un lugar abierto, utilicen el cubrebocas la mayor parte del tiempo, todo el tiempo que puedan. No consuman alcohol, porque en el momento en que uno empieza a consumir alcohol, pues ya se olvida todo, ¿no? El cubrebocas y la sana distancia y todo. Y finalmente, traten de hacerlo por un tiempo breve. Es decir, creo que el objetivo de estas reuniones tiene que ser poder ver a las personas que queremos, ver que están bien físicamente, pero no aumentarles el riesgo. Entonces, por tiempos breves, en espacios abiertos y desde luego sin olvidar todas las medidas precautorias. Y por favor, no lo hagan ni en rojo ni en naranja, porque el riesgo en esos casos es muy, muy elevado. Bien, hay que utilizar cubrebocas, desde luego que sí, siempre y todas las veces. Hay que aprender a colocarse el cubrebocas porque tiene que cubrir, van a ver aquí en la figura, tiene que cubrir la nariz, tiene que cubrir debajo de la barbilla y además tiene que quedar bien pegado a su piel en la cara. Una de las cosas que ocurre a veces es que como que el cubrebocas se nos sube o se nos baja o queda un poco flojo. Si tienen este problema, yo lo que les recomiendo es que prueben con otro cubrebocas. Hay cubrebocas más pequeños, cubrebocas más grandes y a veces es una cuestión más bien de probar otro diseño u otro material para que se logre quedar en su sitio. Aquí les paso un tip que me gustó mucho porque algunas personas tienen la cara un poco más pequeña y lo que les pasa es justo esto que se ve a la izquierda, ¿no? Que el cubrebocas queda muy flojo hacia los lados o debajo de la barbilla y particularmente, digo, lo he visto mucho en fotografías de colegas médicas y enfermeras, y entonces lo que hacen es este pequeño nudito, van a ver que está ahí digamos, se unen estos dos bordes donde está agarrado el cubrebocas, se hace un nudo y de esa manera se puede doblar un poco el cubrebocas para que al final quede perfectamente pegado a la cara. Otra de las cosas que se puede hacer en este caso es colocarse, por ejemplo, una media de nylon encima para que justamente se pegue mejor. Y bueno, recientemente hay una nueva recomendación del CDC donde se puede llegar incluso a utilizar un doble cubrebocas, un cubrebocas quirúrgico como este que están viendo en la imagen y encima un cubrebocas de tela que ayude a mantener ese cubrebocas quirúrgico mejor puesto. Hay dos tipos generales de cubrebocas que se pueden utilizar en la comunidad. Los cubrebocas de tela, que recomendamos de preferencia que sean de algodón y que tengan 3 capas. Estos cubrebocas son muy buenos porque en general son lavables y van a tener un impacto ecológico menor. Además son más baratos porque los puedes utilizar varias veces. Y lo que recomendamos es que lleven una muda en una bolsa de plástico o una bolsa tipo Ziploc, de manera que si se les moja o se les ensucia, en ese momento hay que quitarlo y cambiarlo. Ahora, cosas importantes. Yo les recomendaría utilizar este tipo de cubrebocas en ambientes de bajo riesgo y ahora voy a ahondar un poquito más en qué significa eso. Pero básicamente son ambientes abiertos, ventilados, con poca gente y donde además vas a estar por poco tiempo. Por ejemplo, si tú vas al supermercado en un día regular donde no va a haber tanta gente o vas al parque o bajas la basura, para todas esas actividades un cubrebocas de tela es más que suficiente. Ahora, los cubrebocas quirúrgico, que también son de 3 capas, pero que tienen un termosellado, que es justamente estas marquitas que ven en el borde del cubrebocas, esos cubrebocas son bastante más eficientes, es decir, tienen una capacidad mayor de filtrar partículas. Tienen varios problemas. El primero es que estos solo se pueden utilizar una vez y después se tienen que desechar y eso hace que tengan un impacto ecológico muy alto. Y la otra cosa además es que son más caros, ¿no? O sea, a largo plazo pues tienes que estarlos comprando porque se tienen que tirar y pues sí son un poco más caros. Y luego finalmente, si en algún momento las autoridades sanitarias emitieran una alerta de que estos cubrebocas quirúrgicos están escasos, yo les pediría por favor no utilizarlos porque ahí es muy importante que el personal de salud los pueda usar de manera prioritaria. Ahora, este tipo de cubrebocas creo que vale la pena usarlo en ambientes de alto riesgo, por ejemplo, espacios cerrados con poca ventilación donde hay muchas personas. Si hay un enfermo en casa, es muy importante que todos en casa utilicen un cubrebocas quirúrgico, no un cubrebocas de tela.
Si van a visitar a alguien que necesita ayuda y van a tener que entrar a su casa, por favor pídanle a esa persona que abra las ventanas para que se ventile muy bien ese espacio y usen un cubrebocas quirúrgico. Si van a visitar un hospital o una clínica, de igual forma utilicen un cubrebocas quirúrgico. Estos cubrebocas que tienen una válvula se han puesto mucho de moda, son bastante caros y la verdad es que no los recomendamos porque estos cubrebocas funcionan bien, digamos, para filtrar las partículas de afuera hacia adentro, o sea, hacia quien las está inhalando, pero cuando ustedes exhalan, es decir, cuando liberan el aire, ese aire sale directamente por esa válvula, no está filtrado. Y entonces, si ustedes tuvieran el virus, podrían contagiar a otra persona. Entonces, definitivamente estos no los recomendamos, no gasten su dinero en ellos, no valen la pena. Bueno, ahora, sana distancia, van a ver en estas imágenes que les puse aquí, que en general estas pequeñas partículas que nosotros liberamos cuando hablamos, tosemos o estornudamos, alcanzan diferentes longitudes. Entonces, en la parte de arriba van a ver qué tan lejos llegan cuando uno está estornudando y van a ver que pues llegan hasta 6 metros, que es bastante distancia. Si uno tose, estas partículas pueden llegar hasta 3 metros y si solamente estás hablando, se quedan más o menos como a 1 metro. Entonces, tomando esto en consideración y pensando que la mayoría de las personas no vamos a estar expuestas a alguien que nos va a estar estornudando, es que hemos recomendado que la distancia mínima, ojo, esta es la distancia mínima a la que deben estar de otra persona es de 2 metros. ¿Cuál es la distancia recomendable? Tan lejos como puedan. Es decir, si ustedes pueden hablar con un colega del trabajo estando a 3 o a 4 metros, eso es mejor que se queden a 2 metros. Pero por favor, traten de no estar más cerca de 2 metros de otras personas, entonces ya la probabilidad de que estas gotitas los alcancen es relativamente alta. Bien, el quinto sería que eviten espacios cerrados, mal ventilados y donde hay muchas personas. ¿Por qué? Porque la ventilación ayuda a disipar el virus y entonces si uno, por ejemplo, tiene 2 ventanas abiertas en su oficina o en su casa, se crea un flujo de aire que ayuda a que estos aerosoles de los que platicábamos al principio se puedan disipar más rápidamente. Hay una serie de espacios cerrados que son de bastante alto riesgo y que es importante que estén siempre pensando en ellos. Por ejemplo, los baños públicos habitualmente tienen mala ventilación, se ocupan por varias personas y además el virus se puede excretar a través de las heces. Entonces es muy importante que si van a usar un baño público lo utilicen exclusivamente para lo que necesitan en ese momento, se laven las manos y salgan lo más pronto que puedan. Lo mismo para elevadores y oficinas donde, por ejemplo, la ventilación no es muy buena. Y finalmente, si hay muchas personas, cuesta más trabajo mantener esta distancia mínima de 2 metros y además habitualmente no hay muy buena ventilación. Entonces, déjame ponerles 2 ejemplos. Este sería un lugar que yo consideraría un lugar de muy alto riesgo. Van a ver que hay muchas personas, van a ver además que no hay ninguna fuente de ventilación, o sea, no hay ventanas abiertas, no se ve, digamos, por ningún lado un sistema de extracción de aire. Hay muchísimas personas y además si se fijan pues ninguna trae cubrebocas, ¿no? Entonces yo consideraría este espacio como un espacio de muy alto riesgo y entonces lo que haría sería ponerme el cubrebocas quirúrgico y tratar de estar ahí lo menos de tiempo que se pueda. Por otro lado, es un espacio abierto, es un espacio donde hay menos densidad de personas, todo el mundo trae su cubrebocas y además es un lugar muy bien ventilado. Yo este espacio lo consideraría de bajo riesgo. Bien, entonces, cuando vayan a ir a un sitio, traten de pensar cuánto riesgo va a haber en función de esto, ¿no? De si es abierto, de si está ventilado, de si hay muchas personas. Y bueno, afortunadamente a estas alturas ya es muy común que las personas traigan cubrebocas. Ahora, ¿qué pasa si tienes que entrar a uno de estos lugares, mal ventilados, cerrados y concurridos? Yo les recomendaría estar el menor tiempo posible. Entonces, si por ejemplo tienen que ir a un banco y ya saben que va a estar bastante concurrido, que va a haber poca ventilación, o si tienen que ir a hacer un trámite, planeen muy bien qué es lo que tienen que hacer, lleven toda la documentación en su mano, lleven su pluma, todo esto que sabemos que a veces nos hace perder tiempo, de manera que estén el menor tiempo posible en esos espacios. Y desde luego, si lo pueden hacer mejor por teléfono o por internet, háganlo. En el transporte público es también importante que estén muy atentos. Traten de que todas las ventanas del camión o el vagón donde van estén abiertas
Por favor, no hablen, griten o canten, porque en ese momento pues aumentamos la cantidad de partículas que hay en el ambiente. Usen siempre el cubrebocas y si les es posible, caminen o utilicen la bicicleta. Es decir, igual, bueno, quizás tienen que tomar 1 o 2 camiones, pero si pueden caminar un trecho, eso ayuda un poco a reducir el tiempo que van a estar dentro del transporte público. Estas dos ya seguro las conocen muy bien. Cuando tengan que estornudar o toser, háganlo en el canto interno de su brazo. Lávense las manos muy frecuentemente y por lo menos durante 20 segundos. El número 9 es aislarse al primer síntoma. Y yo sé que esto es complicado porque COVID tiene síntomas muy poco específicos, ¿no? Por ejemplo, fatiga, fiebre, tos seca, pérdida del olfato o el gusto. Y unos que son todavía menos específicos, que es dolor de garganta, diarrea, ojos rojos o dolor de cabeza. Entonces, mi recomendación es si empiezan a experimentar cualquiera de estos síntomas, es decir, si sienten algo que no habían sentido, no se sienten muy bien, se sienten cansados, lo mejor es que se aíslen y que esperen y que se mantengan en observación para ver cómo evolucionan. Si pasan 2, 3 días, ya se sienten mejor, no se sienten tan mal, ya desaparecieron los síntomas, bueno, yo creo que ahí uno puede tomar la decisión de seguir con un poco de precaución, pero si los síntomas empiezan a empeorar, pues eso claramente hay que buscar atención médica y recomendaciones médicas. Una cosa muy importante es el aislamiento, y cuando decimos que uno se tiene que aislar es que se tiene que quedar en un espacio separado en casa. Habitualmente esto es una habitación con puerta. Yo sé que para algunas personas eso no es posible porque viven varias personas dentro de la misma habitación y ahí es un poco más complicado. Por ejemplo, en Ciudad de México se cuenta con algunos centros donde las personas se pueden aislar de manera segura fuera de casa, y eso desde luego nos gustaría que estuviera disponible en otros estados. Y bueno, de preferencia no compartir el baño, y si lo tienen que compartir con la persona que tiene síntomas, es muy importante que se desinfecte después de que la persona lo utilizó. De nueva cuenta con esta dilución que hablábamos de 1 cucharadita de cloro por 5 litros de agua. Si alguien está enfermo en casa, es muy importante que extrememos nuestras precauciones. Todos en casa deben utilizar un cubrebocas quirúrgico y es muy importante que se laven todas las manos de manera muy, muy frecuente. También es importante que se designe a una sola persona para cuidar a la persona enferma, preferentemente que sea alguien que tenga menos de 50 años y que no tenga enfermedades. Esta persona, cada vez que entre a la habitación donde esté la persona enferma, necesita utilizar un cubrebocas quirúrgico nuevo. Es decir, entro con un cubrebocas nuevo, atiendo a la persona y cuando salgo desecho ese cubrebocas y me coloco uno nuevo. Eso es muy importante, pues justamente para reducir la probabilidad de que ese cubrebocas pueda servir para facilitar la infección. Mantengan las ventanas abiertas tanto como sea posible. O sea, acuérdense, hay que ventilar mucho. Limpien todas las superficies que toca el enfermo, particularmente el baño. El aislamiento de una persona que tiene síntomas debe de durar 14 días a partir del primer día en el que empezó con síntomas, o algunas personas no desarrollan síntomas, pero sí dan positivo a la prueba. Entonces se puede empezar a contar a partir del momento en el que dan positivo 14 días si no desarrollan síntomas, y ahí se puede terminar el aislamiento. Y finalmente, vacúnense. Ahora que las vacunas ya van a empezar a estar más disponibles, es importante que esperen su turno, es decir, el momento en el que les va a tocar de acuerdo a su edad, y que se vacunen. Todas las vacunas que se oferten en México van a ser seguras, eficaces y gratuitas, y son en general extremadamente seguras. Es decir, la probabilidad de que tengan un evento adverso por la vacuna es muy, muy bajita. Entonces, mientras que la probabilidad de tener una complicación por COVID es muchísimo más frecuente. Entonces, vacúnense, es muy importante. Y finalmente me gustaría cerrar diciéndoles que una vez que se vacunen, desafortunadamente no vamos a poder volver a la normalidad de forma inmediata. Las vacunas tienen más o menos 90% de eficacia, es decir, que todavía hay un 10% de posibilidades de que nos enfermemos. Y además, en este momento no sabemos si al vacunarte, la vacuna va a servir para que dejes de contagiar a otras personas. Entonces, puede ser que a un vacunado logres contagiar a alguien, y va a ser muy importante que sigamos todas las medidas de prevención como las que platicamos el día de hoy, hasta que lleguemos a un punto en el cual haya un porcentaje muy alto de la población vacunado, y entonces ahí podremos relajar algunas de estas medidas. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Tenemos todavía
unos 15 minutos para responder preguntas y le voy a pedir a Gabriel si nos puede ayudar en eso, por favor. Hola, muy buenos días, doctor. Tenemos algunas preguntas. Unas son relacionadas con el uso de cubrebocas. Voy a juntar varias. Sí. Una de ellas es, ¿cuántas son las horas de vida que tiene un cubrebocas quirúrgico y un N95? También preguntan si hay alguna forma de saber si es un N95 original o es pirata. Y finalmente, si hay algún riesgo mayor en lugares como supermercados donde se utiliza aire acondicionado, donde el aire se transmite. Sí, bueno, en general yo les recomendaría estar muy atentos a su cubrebocas y más que decir, bueno, ahorita tengo 8 horas, ahorita tengo 12 horas, estén muy atentos a que su cubrebocas no esté sucio ni húmedo. O sea, a veces uno está hablando con el cubrebocas puesto y llega un momento donde el cubrebocas se humedece y en ese momento lo mejor es cambiarlo. O sea, hay que quitárselo, ponerse uno nuevo. De igual forma, si se rompe o si se ensucia, en ese momento hay que cambiarlo. Todos estos son desechables y me parece que sería difícil pensar que los vas a poder utilizar durante más de 12 horas. Entonces, digo, a menos que sean extremadamente cuidadosos con su uso. Entonces, yo más que darles un número de horas específico, lo que les recomendaría es que estén muy atentos a que su cubrebocas esté limpio, no esté húmedo y no esté roto. Y bueno, definitivamente todos esos cubrebocas, el N95 tanto como los quirúrgicos, son desechables y se tienen que tirar en el momento en el que te los quitas, o sea, no los reutilizan. El tema de ventilación, el aire acondicionado residencial, digamos esto que en Veracruz llamamos el clima, son aires acondicionados que reciclan el aire, no lo extraen al tiempo que meten aire puro y limpio. Algunos supermercados tienen en la parte de arriba, lo van a ver, tienen un sistema como de ventilación que sí desplaza el aire. Esos sistemas se llaman HVAC. Y en general esos sistemas sí consideramos que son más útiles porque justamente son sistemas de ventilación real, mientras que los otros son solo sistemas de recirculación. Entonces, si ustedes tienen un clima en casa o en una oficina, esos aparatos no purifican, no limpian, no desplazan las partículas. Gracias. Tenemos otras preguntas relacionadas con los objetos. Preguntan si se recomienda desinfectar los víveres o productos que se traen de los supermercados. Miren, para algunos de nosotros, de entrada vamos a lavarlos de cualquier forma, ¿no? Por ejemplo, frutas y verduras, eso en general se puede lavar con agua y jabón, no hace falta desinfectarlos ni con cloro ni con alcohol. Yo lo que les recomendaría es, una vez que ustedes llegan a casa y dejan sus víveres, la primera cosa desde luego es lavarse las manos, eso sí es muy, muy importante. En general, pueden utilizar estas diluciones de alcohol con agua si quieren desinfectar, por ejemplo, algún objeto, pero particularmente para frutas y verduras, yo pienso que es suficiente que los laven con agua y jabón como lo harían regularmente. Entonces, no creo que sea necesario desinfectar ese tipo de alimentos. Gracias. Hay dos preguntas sobre actividad física. Una de ellas es, ¿cuál es la opinión sobre el riesgo en los gimnasios? Y la otra es si se recomienda utilizar cubrebocas al hacer actividad física moderada, alta, en espacios al aire libre, manteniendo sana distancia. Lo que mencionan es que es complicado mantener el cubrebocas por el dióxido que se exhala. Sí. Bueno, empecemos por esta última. Yo les recomendaría que en la medida de lo posible sí lo utilicen. No está de más y si encuentran la manera de colocárselo y mantenerlo en el lugar, es buena idea. Ahora es cierto que si ustedes sudan mucho y ese cubrebocas se moja, pues realmente va a tener una utilidad bastante limitada. Si ese es el caso, yo lo que les recomendaría es traten de ir en un horario en el que haya muy, muy pocas personas para que puedan hacerlo con facilidad y digamos, sin tanto riesgo. Esa era una. ¿Y cuál era la primera, Gabriel? Sobre el riesgo en los gimnasios. Sí, los gimnasios. A mí me parece que es mala idea. O sea, me cuesta mucho trabajo imaginar cómo un gimnasio puede ser un espacio seguro. O sea, estás haciendo actividad física, estás exhalando con mucha fuerza.
difícilmente vas a lograr justo, ¿no?, mantenerte el cubrebocas en su sitio. Y además, la mayoría de los gimnasios no tienen condiciones de ventilación adecuadas para poder realizar actividad física de manera segura ante COVID. Entonces, yo lo que les recomendaría es prefieran espacios al aire libre, esos parques, digamos, pistas, ese tipo de lugares van a ser lugares mucho más seguros. Ahora, sí es importante que se mantengan activos, justo por eso vamos a tener una sesión más adelante sobre nutrición y actividad física, y yo creo que ahí van a poder ahondar sobre este tema. Gracias. También preguntan si se recomienda cambiarse, quitarse los zapatos al llegar a la casa, cambiarse toda la ropa y quitarse los zapatos al entrar a casa después de venir de la calle. Perdón. Claro, me parece que no es necesario. Digo, a menos que ustedes trabajaran con pacientes que tienen COVID, ¿no? O sea, yo creo que si ustedes trabajaran con pacientes que tienen COVID, sí sería muy buena idea que se quitaran la ropa al entrar y la guardaran en una bolsa de plástico para después llevarla a lavar. Pero para una persona que hace una vida, digamos, normal, no relacionada con la atención de pacientes COVID, me parece que no es necesario. O sea, como les comentaba, en general las superficies pensamos que no son una forma efectiva de contagio y, por ejemplo, el tema de los zapatos, pues es francamente difícil pensar cómo puedes terminarte contagiando. O sea, es cierto que para las personas que tienen niños chiquitos, que van a estar, por ejemplo, gateando y tocando la superficie, quizás sea digamos, una cosa extra que se pueda hacer, pero me parece que lo más importante es que no perdamos de vista que la mayor probabilidad de contagio ocurre persona a persona, ¿no? Entonces, ahí sí creo que necesitamos poner más atención a la manera en la que estamos interactuando con otros y que el tema de objetos, bueno, es importante tenerlo en cuenta, pero tampoco nos tenemos que preocupar tantísimo. Hay dos preguntas sobre reuniones, las leo. ¿Sí? ¿Qué piensas sobre reuniones ocasionales al aire libre, con pocas personas, con sana distancia y con cubrebocas? Y la siguiente es, cuando menciona de las reuniones tiempo breve, perdón, ¿a cuánto tiempo se refiere? Claro. ¿Qué pienso de las reuniones con pocas personas? Miren, si no las tienen que hacer, es mejor no hacerlas. O sea, ¿para qué aumentamos el riesgo? Ahora, yo entiendo que para algunas personas eso es muy difícil y que termina teniendo un impacto psicológico y en su bienestar mental mayor porque quieren ver a las personas que quieren y les cuesta mucho trabajo y ya empiezan a sufrir mucho el aislamiento. Yo lo que les recomendaría, si van a hacer una reunión de ese estilo, sí, por favor, que sea siempre al aire libre, o sea, véanse en un parque, váyanse a un picnic, mantengan su sana distancia, no consuman alcohol, usen su cubrebocas la mayor parte del tiempo, todo el tiempo que puedan. Y respecto del tiempo, pues yo les recomendaría que sea lo más breve que se pueda. Es decir, entiendo que para algunos igual verse 15 o 20 minutos no va a ser suficiente, pero bueno, digamos, nosotros tenemos esta definición, ¿no?, en epidemiología de que consideramos contacto cercano a alguien que estuvo, digamos, muy cerca de ti durante 15 minutos. En este caso quizás podríamos extenderlo un poco, pero yo definitivamente creo que no recomendaría nada más de 1 hora. Ahora, una cosa que sí es muy, muy importante es, si el semáforo está en naranja o rojo, por favor, no se reúnan porque el riesgo es verdaderamente muy, muy elevado, ¿no? O sea, espérense a estar en amarillo o verde. Y además, es muy importante que si tienen acceso a tecnologías como esta que estamos utilizando el día de hoy, aprovéchenlas, reúnanse con su familia a través de este medio, organicen comidas, organicen juegos, se puede jugar muy bien a la lotería, se puede jugar muy bien incluso cartas, ¿no? Se puede hacer un poco ahí de juego para mantenerse en contacto social. O sea, el contacto social es fundamental y lo entendemos perfecto, pero no necesariamente tiene que ser físico. Okay. Hay dos más sobre objetos. Preguntan si el dinero es un medio de contagio y también si hay algún efecto preventivo en rociarse alcohol sobre la ropa. Bueno, el dinero es un objeto que se intercambia con bastante frecuencia. Yo más que preocuparme por el dinero, me preocuparía por el intercambio físico, ¿no? O sea, ustedes van, por ejemplo, al mercado, en ese momento les dan el dinero y yo más que preocuparme por desinfectar el dinero, lo que haría sería desinfectarme las manos. Es decir, guardaría el dinero en mi bolsa,
ahí ya se quedó, ahí ya no implica un riesgo y me pondría alcohol gel para limpiarme muy bien las manos antes de seguir, digamos, con mis compras, ¿no? Eso sí creo que es importante, porque si tú agarras el dinero, la persona que te lo dio justo está con síntomas, se tocó la nariz, agarró las monedas, entonces ahí la probabilidad de contagio podría ocurrir. De nuevo, les reitero que pensamos que el contacto con objetos no es un mecanismo eficiente de transmisión y yo me preocuparía más por estar a una sana distancia de la persona a la que le estoy comprando que por el tema del dinero. Pero bueno, si les preocupa mucho, desinféctense sobre todo las manos, no tanto los objetos. ¿Y cuál era la otra, Gabriel? El rociarse alcohol en la ropa. No, me parece que no es necesario. O sea, esta dilución que yo les daba de 2 partes de agua por 1 parte de alcohol, se puede utilizar para superficies, pero en general veo muy difícil que la ropa pueda ser un medio de contagio. También preguntan por los tapetes sanitizantes, si hay alguna utilidad sobre esto. Me parece que no, que la utilidad es muy limitada y no vale la pena. Ok, hay un par de preguntas relacionadas con contactos. Hay alguien que pregunta si tiene síndrome de Sjögren y no saliva, si puede contagiar. Y también preguntan si las mascotas son fuente de contagio y si las personas que ya tuvieron COVID también son fuente de contagio. Ok. Síndrome de Sjögren. Bueno, el síndrome de Sjögren para nuestro auditorio es una enfermedad de tipo reumática, donde las personas dejan de tener, digamos, la producción de saliva, de lágrima que tienen habitualmente y eso produce mucha resequedad. Ahora, no es que la producción sea cero y por lo tanto estas personas, desde luego que pueden todavía producir algo de secreción y de todas maneras vale mucho la pena que sigan todas las medidas de precaución. En el caso de las mascotas, en general ha sido muy raro que una mascota contagie a otra persona, entonces no se considera que sea una fuente, digamos, de mucha preocupación, sobre todo porque las mascotas pues habitualmente están con nosotros en casa, ¿no? O sea, vamos a estar nosotros en contacto con ellos, no va a estar, digamos, pasando por un grupo gigante de personas que lo vaya a estar tocando. Entonces era síndrome de Sjögren, era mascotas y la última. Si las personas que ya tuvieron COVID son fuente de contagio. Las personas que ya tuvieron COVID se pueden reinfectar. Hasta este momento consideramos que esa posibilidad es relativamente baja, pero desde luego que una persona que tuvo COVID podría reinfectarse y podría contagiar a otras personas. Okay. Hay otra pregunta, la leo porque está un poco más complicada. ¿Qué hacer si me dicen que alguien que me visitó ayer y sin cubrebocas, estuvimos en contacto, se hizo la prueba y dio positivo a COVID? ¿Cómo evitar no contagiar a los demás si fui contagiado? Desde luego. Bueno, en ese caso en particular, mi respuesta sería, es muy importante que usted se aísle. O sea, si uno estuvo en contacto con una persona que tuvo COVID y que ya está confirmado, la primera cosa que uno tiene que hacer es aislarse de su familia, suponiendo que ellos no estuvieron desde luego en contacto con esta persona, y reducir al máximo el contacto físico con ellos. Es muy importante que utilice un cubrebocas y que las personas con las que vive también lo utilicen. También es importante que esté muy atento a sus síntomas, de manera que si empieza con síntomas, en ese momento hay que buscar hacerse una prueba, que puede ser una prueba de antígeno o una prueba de PCR. Si al pasar digamos, un periodo de más o menos 5 días a partir de que tuvo el contacto, que es, digamos, el tiempo promedio que una persona tarda en desarrollar síntomas desde el momento de la infección, en ese momento se podría buscar hacer una prueba, pero si usted no tiene síntomas, las pruebas de antígeno tienen poca utilidad. Tendría que ser una prueba de PCR. Mi recomendación es aislarse, utilizar el cubrebocas, extremar las medidas como les platiqué, y si empezara con síntomas, hacerse una prueba y buscar desde luego atención médica. Muy importante. Gracias. Hay 2 preguntas donde dos personas están consultando si es recomendable hacer natación como para actividad física y también preguntan si se recomiendan algunos deportes al aire libre como el tenis.
En general, los deportes al aire libre van a tener muy poco riesgo, particularmente si no implican contacto físico, ¿no? O sea, hay deportes que son de muchísimo contacto. Yo esos desde luego no los recomendaría, pero el tenis, por ejemplo, pues es una actividad donde estás tú por tu lado, el otro por el otro lado, y en general sería una actividad de muy poco riesgo. No veo razones por las que uno no pueda hacer natación, o sea, solo de nuevo intenten. O sea, no, el problema no va a ser tanto la alberca, ¿no? Si, por ejemplo, si tienes vestidores y esos vestidores están muy llenos, entonces ahí tienes riesgo. Pero en general no creo que implique un riesgo desproporcionado. Sí. Finalmente, hay dos más. Uno, preguntan si no tocarse la cara es importante, y también preguntan qué hacer cuando en el transporte público las personas que van ahí no paran de hablar, cómo prevenir. Sí, bueno, uno entra un poco en estrés. No tocarse la cara, desde luego, es importante, sobre todo si ustedes están en condiciones donde no se han podido lavar las manos. Ahora, si están en su casa, se lavaron las manos muy, muy bien, se las están lavando con mucha frecuencia, yo no me preocuparía tanto. Ahora, estaría mucho más atento a no tocarme la cara cuando esté en un espacio público, como por ejemplo en el camión, porque a veces te da comezón y te empiezas a rascar, pero bueno, justo venías agarrado del tubo y bueno. De nuevo, repito, superficies pensamos que no es la forma de mayor potencia para el contagio, pero bueno, sí recomendaría que en la medida de lo posible estén atentos a no tocarse las manos, sobre todo si no se han podido lavar las manos. Si se están lavando las manos con mucha frecuencia, están en su casa, etcétera, me parece que no hay que preocuparse, no hay que preocuparse tanto. ¿Qué hacer en el caso de las personas que no dejan de hablar en el camión? Yo me movería, yo me alejaría lo más que pueda. O sea, difícilmente los vas a convencer de que por favor guarden silencio porque pues vamos todos juntos. Sí creo que es importante que campañas como las que se hicieron en el metro de la Ciudad de México continúen y se le explica a las personas que justamente cuando estamos hablando producimos estas gotas que aumentan el riesgo de contagio. Pero bueno, en ese caso yo buscaría la manera de alejarme lo más que pueda de esa persona, de manera que no esté, digamos, dentro del radio de acción de las partículas. Hay otras preguntas. Uno, quieren saber si se necesita cubrir los ojos si se tiene que salir a la calle. Y otro, preguntan si las cubrebocas interfieren en el ciclo de la respiración. Bien. Cubrirse los ojos. Yo lo recomendaría sobre todo si están haciendo actividades que implican cierto nivel de cercanía con las personas, que es inevitable, ¿no? Por ejemplo, si ustedes son, digamos, cajeras de un supermercado, ¿no? Donde va a pasar ahí la gente y hay un momento en el que la distancia es muy cortita. Yo desde luego recomendaría que lo utilizaran. Desde luego, si son personal de salud y están atendiendo pacientes, es muy importante comprarse unos gogles de seguridad, utilizarlos. Para una persona que va al supermercado, que saca a pasear a su perro, me parece que no es necesario, aunque sí sabemos que los ojos pueden ser una fuente de entrada del virus. Sí, creo que esa sería mi respuesta. Había una más, ¿verdad? Sí, era si interfiere en el ciclo de la respiración del cubrebocas. En general no, o sea, no, o sea, ya se han hecho varios experimentos y en general, digamos, el nivel de hipoxia que podrían generar no está ahí, ¿no? O sea, no decae, digamos, el nivel de oxigenación de una persona por utilizar un cubrebocas. Un cubrebocas quirúrgico, un cubrebocas de tela. Por ejemplo, el cubrebocas de neopreno no lo recomendamos tanto, ¿no? O sea, pensamos que justo no permite que haya un buen intercambio de aire. Pero cubrebocas de algodón, quirúrgico, N95, sí, sin problema. También preguntan sobre las recomendaciones de las caretas. Sí, creo que caería un poco en el tema de protección ocular. Vamos, yo no estaría en contra de que las utilicen, ¿eh? O sea, si ya la tienen y las utilizan y están cómodos utilizándolas, síganlas utilizando. O sea, es una barrera más que vale la pena tener. Ahora, si son personas que están en contacto cercano con otras personas, desde luego, por favor, utilicen. Y finalmente preguntan si es seguro estar en los vehículos con el aire acondicionado puesto. Depende de qué vehículo. O sea, si, por ejemplo, vamos a pensar, por ejemplo, una persona que conduce un taxi o un Uber, yo lo que le recomendaría es mejor bajar todas las ventanas.
ese tipo de ventilación va a ser mucho más efectiva. El aire acondicionado de los coches en general recircula el aire y me parece que igual que los climas de las casas no son una buena idea. Entonces es mejor bajar las ventanas y dejar que el aire circule. Ahora, si van ustedes solos en su coche, en realidad me parece que pues eso no es un problema, pueden poner el aire acondicionado. Van a ver que hay una función en el aire acondicionado que dice reciclar el aire, pueden utilizar esa para que no se les meta todo el humo y toda esta cosa, sobre todo si están en Ciudad de México. Pero si es un transporte con otras personas, sí es muy, muy recomendable que sea con ventanas abajo. Ok, doctor, serían todas. Hay otras preguntas, pero están relacionadas más con vacunación y con los temas que se verán después. Perfecto. Yo creo que esas mejor las guardamos para cuando toque ese tema. Muchas gracias, Gabriel, y muchísimas gracias a todas y a todos. Ojalá esta sesión haya sido de utilidad. Ahí también les dejé mi correo. Si de pronto tienen alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Y veo que ya está aquí el doctor Rivera de nuevo. No, nada más para agradecerle al doctor Tonatiuh Barrientos por esta presentación. Espero que haya resultado de utilidad para nuestra comunidad. Tuvimos en total 650 personas conectadas entre Zoom y Facebook y pienso que la grabación de esta plática puede ser consultada luego pues por la comunidad. Agradecerles mucho por su presencia e invitarlos a la próxima sesión. Muchísimas gracias a todas y todos.